Before our next presentation, Maria will introduce. I would like to acknowledge the presence of our Dean, Renee Curry, the Dean of the Arts, Humanities, and Social Sciences. Welcome, Renee. Okay. Okay, our next presenter is Lady Flores. Okay, we are going to have also a warm welcome to her. Okay, good morning everybody. My name is Lady Flores. Buenos días a todos. Soy Lady Flores y el título de mi tesis es el Spanglish y la influencia que tiene el inglés en el español en el suroeste de los Estados Unidos, California, Nevada, Arizona y Nuevo México. En mi presentación quiero hablar de qué es el Spanglish, de cómo se diseminó en el suroeste de los Estados Unidos, de cómo ocurre este fenómeno, cuándo ocurre. Quiero hablar de la influencia del inglés en el español, de cómo se diseminó y de aquellos que están a favor y en contra de este fenómeno también. ¿Qué es el Spanglish? El Spanglish es la mezcla de palabras en español y en inglés en una misma oración. A esto también se le conoce como cambio de código. ¿Cómo se diseminó? Hay dos factores importantes en esto. El primero es con la porción que México pierde de su territorio y pasa a ser parte de Estados Unidos, y la segunda con la gente que ha venido a Estados Unidos y se ha establecido aquí. Esto empieza con la Revolución Tejana de 1836. Aquí México pierde al estado de Texas, que pasa a ser parte de Estados Unidos. Después tenemos la Guerra México-Americana de 1848. En esta guerra, México pierde más de la mitad de su territorio. Estos fueron los estados de California, Nevada, Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. Posteriormente, con la compra de la Mesilla, en 1853. La Mesilla es una parte pequeña del norte de México. Ahorita les voy a mostrar un mapa. Y esto es importante porque después de que este territorio pasa a ser parte de los Estados Unidos, toda la gente que vivía ahí también pasó a ser parte de los Estados Unidos, por lo que se convirtieron en ciudadanos americanos y la lengua oficial dejó de ser el español y se convirtió en el inglés. Cuando estas personas estaban aprendiendo los dos idiomas, comienzan a mezclar el español y el inglés, lo que da vida al Spanglish. La Revolución Mexicana de 1910 es un factor importante también porque muchos mexicanos se vinieron a los Estados Unidos buscando refugio. Posteriormente, con el programa Bracero de 1942, una gran cantidad de trabajadores mexicanos venían contratados, trabajaban y se suponía que tenían que regresar a México. Sin embargo, muchos de ellos no lo hicieron y se quedaron aquí. Esto también provoca el Spanglish porque, lógicamente, su idioma principal era el español. Comenzaron a aprender inglés y comienza de nuevo la mezcla de estas dos lenguas. Este es un mapa del territorio que México pierde y pasa a ser parte de Estados Unidos. Y el mapa de allá, en la parte azul, es lo que es la Mesilla, para aquellos que no saben dónde se encuentra. Ahora, ¿qué es el Spanglish? Como ya lo dije, es la mezcla del inglés y el español. Tengo un ejemplo de una grabación para aquellos que no saben o no han escuchado el Spanglish. Esta es una hablante tejana, bilingüe, que nos habla de su experiencia durante su cumpleaños. Mientras escuchamos la grabación, podemos darnos cuenta de cómo cambia ella de una lengua a otra mezclando el inglés y el español. Me metí a bañar, me sequé el pelo y me fui to get my hair done. Y me hicieron cajos en el pelo, me hicieron twisties enfrente. Y regresé a mi casa, me vestí, mi madrina vino y me hizo el maquillaje. And then the photographer came y nos tomó fotos en la casa, nos hizo video. Mi papá me manejó a la escuela en su carro del año 1964 Ford Falcon. Nos llevaron en front of the Houston Museum of Natural Science. Tienen una pretty waterfall allí.
Fuimos y we walked around y jugamos, platicamos y nomás tenía la limusina por 4 horas. Ok. ¿Por qué ocurre este fenómeno del Spanglish? Ocurre por varias razones. Uno de ellos es porque el hablante bilingüe puede dominar las lenguas fácilmente, puede que las entienda las dos y las hable las dos al mismo nivel. Esto generalmente pasa en situaciones poco formales, como por ejemplo, cuando el hablante está en su casa, hablando con su familia, o en la calle con un amigo, con un vecino. La segunda razón es porque el hablante tal vez domina una lengua más que la otra. Por ejemplo, si una persona tiene como idioma principal el español y está teniendo una conversación en inglés, tal vez llegue el punto en que hay una palabra o una frase que no sepa decir, entonces se ve forzada a cambiar a la otra lengua para no quedarse ahí y poder seguir la conversación. ¿Cuándo pasa este fenómeno? Generalmente pasa de manera inconsciente, el hablante no se da cuenta de en qué momento cambia de una lengua a la otra, pero también puede pasar cuando hay una pausa en la conversación, cuando hay un cambio de conversación o cuando hay una palabra que no se puede pronunciar bien y se ve forzado a cambiar al otro idioma. También pasa cuando hay un sustantivo que el hablante lo asocia con cierta lengua, puede ser en el español o en inglés. Un ejemplo de esto es el nombre de una persona, un lugar o una ciudad. En la primera oración podemos ver cómo el hablante comienza a hablar en inglés y termina en español. ¿Por qué? Por la palabra Aztlán. Para el hablante, la palabra Aztlán está asociada con un lugar, puede ser en México, puede ser asociada con el español, por lo que empieza a decir not only en el estado de Texas, pero en todo Aztlán. El cambio pasa varias palabras antes del sustantivo y puede pasar lo contrario. Puede empezar la oración en español y terminarla en inglés, como por ejemplo, allá en el parque, there's a little place called Sony's. Sony's está asociado con el inglés, por lo que el hablante cambia, porque sabe que la palabra Sony's va a ser usada en la oración. Y las siguientes dos oraciones son ejemplos del mismo fenómeno. Ahora, quiero hablar de la influencia del inglés en el español. Este es un fenómeno distinto al Spanglish, que dio vida a los cognados falsos o préstamos semánticos, a los préstamos y a los calcos. ¿Qué son los cognados falsos o préstamos semánticos? Estas son palabras que suenan, palabras del español de hecho, pero que tienen un significado diferente al español monolingüe porque han sido influenciadas por palabras del inglés, como por ejemplo la palabra soportar, que es en español. Ha sido influenciada por la palabra del inglés support, que en realidad en el español monolingüe sería mantener. Y aquí tengo más ejemplos de esto. Por ejemplo, la palabra embarazada, que es un cognado falso, está influenciada por la palabra en inglés embarrassed, que en español es avergonzada. ¿Qué son los préstamos? Los préstamos son palabras que no existían en español y que fueron tomadas del inglés o para sustituir una palabra que no existía o para sustituir palabras existentes. Por ejemplo, la palabra quitear, que en inglés es quit, que en el español monolingüe sería dejar o renunciar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la palabra ticket en español, del inglés ticket, que en el español monolingüe sería infracción. Y aquí tenemos más ejemplos de esto. En el caso de la televisión y el fax es bastante interesante porque son palabras que fueron tomadas del inglés porque no existían en el español. En este caso es un poquito más válido. Los calcos. Estas son traducciones del inglés al español literalmente, por lo que muchas veces son estructuras que en realidad no existen en el español. Por ejemplo, to give back, dar para atrás o para atrás, que sería devolver. También tenemos volver para atrás, to come back, regresar, soñar de, to dream of, soñar con,
correr para presidente, bastante común, to run for president, postularse para presidente. Estos fenómenos son diseminados de varias formas. Uno de ellos es la televisión, porque muchas veces las personas que hablan en la televisión usan un español que ya está influenciado por el inglés. No es un español 100% monolingüe. Por ejemplo, el show de Cristina. La palabra show no es del español. Aquí podríamos decir el programa de Cristina, pero es el show de Cristina. La Internet también es un medio que disemina este fenómeno. En páginas de Internet totalmente en español, encontramos muchas veces la frase haga clic aquí. Clic, no es parte del español. La radio también es un factor importante porque las personas que llaman a las radiodifusoras o las que dirigen los programas de radio también usan palabras que no pertenecen al español monolingüe, lo que influencia a los radioescuchas. También se disemina de un hablante a otro por medio de las conversaciones. Esto es bastante común, mucha gente aprende nuevas palabras hablando con otras personas. Finalmente quiero hablar de los que están a favor y en contra del Spanglish y de la influencia del inglés en el español. Hay bastante controversia y para empezar quiero hablar de Ilan Stevens. Él es un profesor universitario y es también un escritor. Tiene varios libros, la mayoría de ellos referente al Spanglish. Él defiende este fenómeno porque cree que el Spanglish es una lengua viva, que está en constante cambio y que cada día más gente la habla. Él la considera una lengua de espontaneidad. Por el contrario, tenemos a Roberto González Echeverría, que también es un profesor universitario y un crítico, pero él está en contra del Spanglish. Lo considera una vergüenza y una amenaza para el español monolingüe. Critica a los que lo hablan de personas pobres y con poca educación, y también critica fuertemente a los medios de comunicación estadounidenses, especialmente a la televisión, ya que dice que las personas que hablan en realidad están hablando un español traducido del inglés al español. Eso es todo. Estas son mis fuentes de información. Y aunque no incluí una diapositiva, quiero agradecerles a mis profesores por apoyarme y por estar siempre con nosotros. Gracias. ¿Preguntas? Questions? Yeah. Do I ask in English? Yes, in Are English. you in favor or against Spanglish yourself personally? Yeah, that's a good one. I think I'm in between because you can't really escape from Spanglish. You see it every day. You use it every day. When I say, oh, okay, that's Spanglish right there. Yeah. But personally, I don't like to talk and mix the two languages. Either I'm talking in Spanish and I try to stay in Spanish, or in English and I try to keep it in English. But I mean, everybody uses Spanglish, I think. Everybody. Yeah. Oh. I've looked at this phenomenon a long time. I remember reading a book about American English, and the principal difference between American and British English is the amount of Spanish in Oh, American wow. English. Interesting. That's a phenomenon that's been forgotten. Very interesting. That we have many terms that came from Spanish and have been anglicized. You know, Wow. lariat, cowboy, vacaroo, calaboose, hoosgow. I can give you a whole list of words that have now assimilated. And I think what is missing sometimes in the debate, and I know Stavans from Williams College, and people are real when they're use of language. And if you're working in the Salinas Valley, you don't talk about El Campo, Yeah. because it's not El Campo, it's El Fil. Exactly. Yes. See? El Fil Everybody is a uses factory Spanglish. floor where Yeah. vegetables are produced. And it seems to me that the Spanglish speaker, the Espanglés speaker, is being far more
real about what language represents in their lives than Yeah. those who say, oh, there is a Spanish language which has to be maintained within a certain framework, Yes. and an English language. Whereas the reality is they're always mixing with each other, Yeah. and some will move in one direction for a certain time, and then will move in an opposite direction over time. I think Stevans predicts that within 50 years there'll be 30 to 40 million Yes. speakers who will be Mhm. bidialectical. They'll Yeah. have a native language, English or Spanish, and a second language, which is either Spanglish or Espanglés. Yeah, I am going to take my time here. I am not in favor of the, I am in favor, and I think this is real, but my problem is that, you should know, Spanish and you should know English when you are writing, And I believe that the people who are using English in their writing, they are using as a kind of cultural resistance, taking a point of view. But the people should be able, to write in one language and to write in another language. And, this is from my point of view as a critic, as a literary. And I respect, the people who are doing this, as a cultural resistance, but I would like my student to be able to speak all the time in Spanish or speak all the time in English, And then when they need it, to make a point, it's okay with me. But I am very... I have Donaldo here, then Dr. Dean Curry is going to be a debate. Yes. Of course, I have a question, a question, and then a comment. My question is, you mentioned that you, as a speaker of both languages, don't like to mix, which is fine. In your study, as you talked to people, wherever you talk to people, did you find that those who did the code switching, were they predominantly English speakers going to Spanish, or were they predominantly Spanish speakers going to English? It's usually they dominate English more than Spanish because they're born here. And even though they speak Spanish from very little, they learn it from home. Still, English seems to be like the dominant language because you go to school, you socialize, and it is always your second language, but it becomes like the stronger language. So, I mean, yeah. I think that's sort of, because that's what sort of I observed also Yeah. as one who's not studied it, but who's, My Yeah. other question is, you mentioned the two scholars, Stevans and Echeverria Echeverria. González. Stevans has been, I know, around, as John suggested, forever in the United States, and he does a lot of studying of Chicano Latino stuff. Mhm. Echeverria González, where is he from, and what is his? He's from Cuba, and he's Yeah. teaching in Yale, and he has a lot of book. He has a, prize from Spain, and is very recognized everywhere. No, so you put Roberto González Echevarría, and he came here very young, as a very young person, with the children as a child when they started the revolution. No, so it's No, I just wondering. Yeah. Sometimes you have very, very purist attitude, and others no, you no. He is really He a has good one. very Has a lot prominent of literary prize about criticism, linguistic. too. Eh? He very prominent in literary criticism. Oh, he one of the big name in literary But you have to criticism. take that into account. So he's in a certain elite stratum of Well, even academic you know. life. We can put, Linguists listen. would not regard him Okay, as a Dean, colleague. the Dean Curry. Yeah, my question is the perception of code switching in your verbal use of language different than perceptions of code switching in written language? Yes, there's a difference because usually when people talk, that's common. You can hear that every day, but you don't find that very often in literature, unless, like Dr. Jelena said, you're reading about cultural resistance. So, So is it,
I mean, when you were doing your research, is it more the case that if you're speaking in a conversational way, that impurities and code switching is more likely to be perceived as kind of okay, whereas when you set out to write Yeah. the literature, the expectations are that, you know, you want to stick with Yes. the One best language. form of, Yes. of the language. Yeah. Yes. Yes, And I wanted to agree with Maria, what she said, because we are at the university. And Yes. when we teach our classes and we have our students write their papers, we want them to be as, Right. as proficient in both languages as possible, but if they're writing in Spanish, to write in Spanish. Right. And code switching is really not something that we would, but when you read literature, Yes. you have a lot of writers Junot Diaz, who you know, look at imitate life. Yeah. And Junot Diaz or there's at least Right, plenty right. of writers, and it's a very, very, very beautiful element to literature because you see two languages flowing. It's not a Right. single word here, but you see the flowing in two languages, and it creates a whole different aesthetic. Cultures Yeah. to Yeah, but you know, Diaz, when you talk with him in Spanish, he has to switch to English. He cannot conduct a whole conversation in Spanish. in Spanish. No, Oh, because it's no. that's interesting. It's stronger. The English is stronger. Has to go to the another side. Yes. Oh, Oh, I wanted to comment to John what you mentioned that the campus, that the el campo and field has a different meaning, and you can't usually hear campo because it's a different Concept. situation. I am born I from a region in the border between Poland and Czechoslovakia or Czech Republic, where they have a very local, let's call it, influence of Czech and German a bit and Polish, and certain expressions can be only, it makes sense only in this particular mixture. So and it even certain words doesn't have translation, and the other thing is also that if you the same word, if you use it, it doesn't have the same meaning because of the region of the. So this is something similar. As you Yeah. mentioned, it's not only probably here as Spanish. It exists probably in other parts of the world. Similar situations. Yeah, it's a response to reality. Earl. I'm hearing a lot of social prestige. Social prestige, although there's going to be differences, but lady, in your opinion, on a communicative level, a linguistic level, is there a difference between, say, two speakers of Spanglish versus two speakers of Cuban Spanish, two speakers of Mexican Spanish? You mean he's talking as far as the about, prestige? about As the far as pers- they communicate la with each other? percepción que tiene la gente sobre la que tienen Yeah. cuando hablan español. Well, yeah, it is a little different. Usually, people who speak Spanglish are not seen at the same level as of those who speak only Spanish or English. They're seen a little bit like on the. Right, I don't know, That's they're- kind of what I feel and then hear around. But on a linguistic level, communicative level, is one language more? Oh no, not at that level. No, I mean, as a linguistic person, I mean, you don't see one language better than the other. No, there's no differences. Yeah. I'm just wondering, how is false cognate different from loanwords from English? Let me go back so you can look at the examples. The false cognate's different from what? Loanwords. Okay. So the loan translation you said is a loanword from English? It's, yeah. Okay, so the false cognates are words, for example, in Spanish, but they have a meaning different from the monolingual Spanish because they have been influenced by English. For example, soportar has been influenced by the word support, two different meanings. And then when we look at the loan translations, those are words that Spanish didn't have or that we adopted from English to substitute an existing word. So it's a little bit different. I see.
Yeah. So Yeah, then this we have, this- still have time. Mhm. Because she has a very short, it's a long word of quit is qui, yeah. yeah? It doesn't, yeah, it's not supposed to be correct in It's in Spanish. monolingual Spanish, but people tweak with the English words and they make them sound like Spanish, but they don't really exist. So cuitear comes from quit, but this is the right meaning in monolingual Spanish. And another thing is, depending on the people who are living in the region. So you are going to have the people from Puerto Rico who has different ways of doing. Then you have the Cuban. They have, and sometimes they have very different ways of saying things. So it depends on which region, the majority of the people is. Okay, thank you. Okay.